¿Quieres fortalecer tus saberes, investigaciones y metodologías para elaborar tus proyectos? Entonces Cajas de Conocimientos es para ti, un podcast de Uniciso hecho para divulgar didácticamente información y herramientas de las ciencias sociales y otras disciplinas que aportan significativamente en el desarrollo de tus ideas. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte del último episodio de Descubre sobre la arqueología con Diana Rocío Carvajal, un espacio donde conversaremos alrededor de distintas técnicas metodológicas y experiencias relacionadas con el campo de la arqueología, particularmente puntos en común entre los campos de la egiptología y la arqueología colombiana, así como aspectos a mejorar de esta disciplina en el país. En un primer momento quisimos indagar un poco sobre el aspecto de la conservación de los hallazgos en Egipto, sobre todo los que son para el turismo, por lo que le preguntamos a Diana cómo son administrados estos descubrimientos, existen restricciones locales o de los asentamientos, si por ejemplo existen instancias como el ICANN, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, quien organiza todo por medio de la construcción de parques o reservas arqueológicas para su protección y conservación. Allá lo maneja el Ministerio de Antigüedades. Casi Ministerio de Antigüedades tiene que ver también con el turismo. Entonces, los directores de la excavación, el doctor Francisco Javier y la doctora Teresa Berman, tienen que sacar anualmente un permiso y tienen que hacerlo en inglés y pedir que se lo traduzcan en árabe. Y ellos no manejan el árabe, entonces tienen que enfrentarse a una burocracia diferente y tienen que hacer que se apruebe su proyecto. Y es un proyecto anual. Ellos tienen que contratar, aparte de la escuela de campo que manejan y a los arqueólogos y especialistas, filólogos, egiptólogos, tienen que contratar como asistentes de excavación a la población local egipcia, obligatorio, y tienen que tener un asistente de arqueología egipcio por obligación. Él es el capataz y es el que tiene contacto directo con los obreros egipcios. Deben contratar un especialista egipcio en cerámica. Y obviamente tienen un especialista conservador y restaurador español o a veces mexicano porque es muy internacional, pero también tienes que tener una parte egipcia que se encargue de eso. Y por otro lado, el Ministerio de Antigüedades tiene algo que se llama el inspector. Está vigilando a todos esos actores en la excavación. Como anécdota, yo no tenía una etiqueta o una marquilla y entonces no quería ir hasta la excavación, sino dije, mientras voy a conseguir la etiqueta, me lo voy a poner acá en el bolsillo de mi chaqueta de excavación mientras consigo la marquilla y la bolsa. Y entonces la directora me dijo, no hagas eso, porque el inspector va a pensar que tú te estás robando el material. Es muy diferente el manejo. Y obviamente por ese permiso tú tienes que pagar un dinero de excavación. Tú no puedes llevarte nada por fuera de Egipto. Si tú tienes que analizar algo, tú lo dejas dentro de la tumba, en este caso del visir Amenhotep Huy. Tú coges, eso tiene unas rejas, cierras con llave, le toman un registro ahí el inspector y el Ministerio de Antigüedades y eso se queda ahí. En Egipto es mejor excavar entre septiembre a principios de diciembre porque el clima es más manejable. Hay otras misiones que van en junio, pero eso es un infierno. Hace un calor del demonio, pero lo hacen. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Analizas in situ el material o todo el material se va a la casa Carter, que era donde vivía Howard Carter cuando descubrió a Tutankamón. Y ahí están los almacenes donde tú tienes que pedir otra vez otro permiso para poder analizar. Pero nada sale de Egipto y si sale es con mucha tramitología.
Por otro lado, y a partir de su experiencia en el exterior, le preguntamos a Diana si identifica de otras áreas arqueológicas elementos que sean funcionales para aplicar en el campo de la arqueología colombiana, a lo que respondió. Pues obviamente, porque yo fui a Egipto para tener elementos de comparación. En términos de preguntas grandes teóricas, en lo que he trabajado en Egipto no he podido ver, por ejemplo, mi campo de acción, que es el uso de recursos animales. En lo que excavamos en la tumba del visir Amenhotep Huy, pues uno lo podía ver, vamos a decirlo, muy tangencialmente. Muchos de los amuletos para robar las tumbas estaban en restos de animales. Por la preservación, tú podías ver caca de animal, yo no sé si era camello o burro, en donde los saqueadores de tumba iban por la noche, sacaban y entonces pues el animalito se hacía sus cosas ahí y pues cuando nosotros rescabamos eso pues encontrábamos la evidencia tangencial de los animales usados para el saqueo. Eso por un lado, pero por otro se hacen unos montajes museológicos que llaman muchísimo la atención, que sí podrían ser utilizados acá. Eso de esa comparación del uso de los recursos, de pronto sí podíamos compartirlo, o de ver, bueno, mira cómo entierran a las personas, muy diferente ese culto que se hace en Egipto a el culto aquí, y la manera en cómo se representa y cómo se ve. Quizás podríamos compartir esas temáticas o también tomar la experiencia de quizás los estereotipos que hay en torno a la arqueología y cómo trabajamos vienen de cómo se trabajaba en Egipto en los siglos XIX, principios del XX. Todavía se están manejando esos estereotipos. Entonces quizás entendernos un poco desde ver esa arqueología de los arqueólogos yendo hacia esos, no sé, esos orígenes, no sé. Como apunta Diana en su artículo Fragmentos del Antiguo Egipto en Colombia, una historia que apenas empieza, este tipo de apuestas que se han trabajado y que se desean adelantar por especialistas colombianos y colombianas parten más allá de observar al Antiguo Egipto desde la antropología y arqueología para comprender y comparar procesos de cambio como el origen de la agricultura, la aparición del Estado, la religiosidad, entre otros, con momentos similares de la historia de Colombia. Por esto mismo, se nos ocurrió preguntarle a Diana lo siguiente: si la egiptología es considerada una carrera y una ciencia regionalizada en Egipto y enseñada a nivel mundial, ¿algún día será posible hablar sobre la colombianología? Se está haciendo. Tú ves las clases que están dictando en el externado, ¿cierto? Pero yo creo que segmentalizar eso y hablar colombianología, egiptología, es un poco sesgado, porque pues a lo que nosotros nos interesa es ver es cómo vivía la gente en otros lados, cómo se adaptaba al medio ambiente, cómo enterraban a sus muertos, cómo podemos hacerlo de manera comparativa. Y entonces eso, colombianología pues nos cierra, porque entonces solo nos estudiamos a nosotros mismos. Y por ejemplo, mi idea de ir a Egipto era ver cómo se estudian otros, cómo desde mi perspectiva colombiana yo puedo ver eso. Y por ejemplo, la misión española es, oye, Egipto ha sido estudiado por los egipcios, por supuesto, por los alemanes, por los italianos, por los franceses, por los ingleses, pero ¿cómo podemos hacer una egiptología en español? Y cómo desde nuestra propia mirada podemos entender eso de una manera diferente. Entonces, en lugar de hablar de, para mí, y creo que ese es el rol de la arqueología, no es ser reduccionista, sino entender toda la experiencia humana, no importa si estás en Egipto, Colombia, China, sino entender cómo habitamos este mundo y cómo esas distintas maneras de habitar puede ser útil
para ver otras estrategias para habitar este mundo y hacerlo sostenible, porque creo que estamos haciendo un mal negocio y no aprendemos de esas experiencias. Como arqueólogos hemos visto, entre comillas, colapsos todo el tiempo y hemos visto otras maneras de interactuar entre seres, entre poblaciones y entre ambientes. Entonces, oye, ¿cómo podemos aprender de eso? ¿Cómo podemos ver alternativas? Esta mirada que Diana nos brinda es muy interesante, ya que cuestiona, por decirlo de cierta forma, esos regionalismos que se crean en la labor arqueológica para pensar todos los hallazgos y los métodos que se usan como contribuciones para abordar nuestro contexto nacional. Por ende, y para finalizar este podcast, abordamos los puntos a mejorar de nuestra arqueología, en qué debemos enfocarnos y en qué no para mejorar nuestra área, lo que nos llevó a una cuestión sumamente importante. ¿Por qué estudiar arqueología en Colombia? Diana nos responde. Mira, todavía falta mucho apoyo a la investigación y obviamente falta insertarse en otros campos laborales. Y obviamente si no es en preventiva o si no tienes un trabajo en investigación, pues no puedes insertarte a solucionar, por ejemplo, esos problemas que hablábamos de cambio climático, de seguridad alimentaria, de ver cómo las personas en el pasado utilizaron otras tecnologías y cómo las podemos aplicar al aquí y al ahora. Entonces, obviamente, si esto no hace parte de un proyecto general, pues siempre esto se va a quedar en inmediatez. Ahora lo que está de moda es la búsqueda de personas desaparecidas, la arqueología pública. Entonces obviamente hay muchos recursos, mucha investigación, mucha experticia en eso. Pero cuando se acabe esa moda, pasa con la moda de la arqueología subacuática. Hubo un momento en que se estaba moviendo mucho eso y ahora está silencioso, ¿sí? Entonces, si no, volvemos a la investigación básica. Si no nos insertamos en otras estructuras, pues no vamos a mejorar nunca. Y pues van a quedar muchos vacíos, muchas cosas por hacer, pocas personas tratando de, a lo estilo Quijote, hacer las cosas que se necesitan. Antes decían, no, bueno, con los, ¿cómo decirlo? Con los acuerdos de paz vamos a poder ir a regiones que antes estaban atacadas por la violencia a tratar de entender la historia de estas personas. Ahorita otra vez estamos en el conflicto y no se va a poder ir. Entonces estamos tratando de trabajar y de documentar cómo era vivir en Colombia siguiendo esas oscilaciones. Entonces, bueno, no sé. Puede que suene un poco pesimista, pero pues nosotros lo que hacemos es trabajar con lo que tenemos al estilo MacGyver. Pero yo lo que creo es que esto se mueve en la medida en que hayan temáticas de todos lados, ¿sí? Entonces obviamente pues yo voy a seguir manejando subsistencia y adaptación, porque es algo necesario. Asimismo, Diana nos comenta las áreas de la arqueología en Colombia que falta indagar y que deben ser apropiados por las nuevas generaciones de arqueólogos y arqueólogas. Es que hay todo por hacer. La cuestión es que hay pocos arqueólogos, hay pocos recursos financieros, hay pocas posiciones para trabajar. Cada vez se está restringiendo más, voy a decírtelo desde el punto de vista personal. Antes era tiempo completo, ahora soy medio tiempo. Y como van las cosas, vamos a terminar todos de cátedra. Entonces, es un problema estructural que es de la academia, del Estado. Entonces, lo que podemos hacer es ser resilientes y seguir trabajando en lo que sabemos hacer. Yo lo que estoy haciendo a modo personal es, mi pasión es la enseñanza y la investigación. Hasta donde pueda lo hago. Si no, me ha tocado hacer preventiva, arqueología preventiva. Y llegará un momento en que me tocará trabajar como arqueóloga freelance y buscar mis propios recursos, armar mis propias fundaciones. Ya muchos colegas lo han hecho y creo que eso es lo que toca hacer.
Exactamente, porque no podemos por parte del Estado o de pronto de un instituto, una universidad que nos contrate. Entonces nos va a tocar labrarnos nuestro propio camino. A simple vista, esto aparece como un panorama desalentador. Sin embargo, es desde este horizonte donde surge la necesidad de reivindicar la arqueología como una disciplina con muchos campos de acción, así como un medio en el que para quienes les interese este campo encuentren un área que les apasione y exploten, demostrando la importancia de la arqueología para la historia de Colombia y en sí para la historia de la humanidad. Con este episodio damos por terminada la entrevista con la arqueóloga y antropóloga Diana Rocío Carvajal, quien nos compartió distintas perspectivas y metodologías bastante interesantes para entender y ejercer estas disciplinas sociales y científicas. Muchas gracias por sintonizarnos y nos encontramos en otro episodio de Cajas de Conocimientos de Uniciso. ¿Quieres fortalecer tus saberes, investigaciones y metodologías para elaborar tus proyectos? Entonces Cajas de Conocimientos es para ti, un podcast de Uniciso hecho para divulgar didácticamente información y herramientas de las ciencias sociales y otras disciplinas que aportan significativamente en el desarrollo de tus ideas.